Señor Jesús, gracias te damos porque una vez más nos das esta hermosa oportunidad de poder reunirnos con tu pueblo, Señor, virtualmente, pero sobre todo, Señor, que nos permites compartir tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Yo sé que hasta donde llegue, Señor, esta enseñanza, este compartimiento del pan espiritual, Señor, las vidas pueden ser cambiadas, Señor, pueden ser tocadas con tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, esa es mi oración, que hasta donde llegue, Señor, esta palabra, este mensaje, Señor, la vida de las personas pueda ser cambiada, Señor, puedan esta noche ser tocados por tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, prepara los ambientes ahí en la casa de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de los amigos que nos ven, Señor, o que tal vez nos escuchan en la radio, o que nos escuchan, Señor, tal vez por medio de las redes, o quizás van en su vehículo, nos escuchan en sus teléfonos celulares, en cualquier lugar donde vaya, donde llegue este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo les hable a cada uno y los transforme en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Es una bendición, amada familia de familias, que estemos reunidos esta preciosa noche una vez más acá en el aposento alto. Te doy la bienvenida. Quiero decirte, como siempre, que eres un valiente del Señor, una valiente del Señor, que porque dispone en su corazoncito para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Dios quiera que este mensaje y los otros mensajes algún día podamos llegar y que se graben en otros idiomas para poder alcanzar, mientras el Señor no viene, poder alcanzar más vidas para que puedan conocer al Señor Jesucristo. Así es de que quiero bendecirte esta noche y quiero que aprovechemos este tiempo hermoso que tenemos. Hay un tema, el tema que quiero compartirte es uno al que le he puesto por nombre radicales espirituales. Radicales espirituales. Qué interesantísimo este nombre, porque cualquiera diría que es un radical, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero definitivamente que nuestra actitud no puede ser la misma, y quiero que me pongan atención ahí con su corazoncito, présteme atención, porque este mensaje de verdad, amado hermano, pueblo de Dios, amigo que nos escuchas, este mensaje de verdad puede cambiar tu vida por completo. Si tú le pones fe, si tú le prestas atención, el Espíritu Santo te va a hacer comprenderlo, y entonces tu vida de verdad puede cambiar. Puede ser un cambio total, como de la noche al día, total. Porque necesitamos nosotros ser radicales espirituales. No podemos seguir siendo los mismos desde que conocimos al Señor. No podemos tener las mismas actitudes, los mismos pensamientos, el mismo caer en la misma cosa. Ya no podemos ser así. Bueno, sí se puede ser así, pero no deberíamos de ser así si es que nosotros queremos ser arrebatados. Hay lugares donde no enseñan esto porque el pueblo se ofende, el pueblo se molesta, o el pueblo o no lo dicen simple y sencillamente porque entonces puede hacer que las iglesias se queden vacías. Pero peor de lo que estamos ahora, ya no se puede. Entonces yo tengo que dar este mensaje que el Señor me dio. Porque si no hay un cambio, si no hay una manera de pensar diferente, una manera de sentir diferente, si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, definitivamente que no vamos a ser arrebatados, no nos vamos a ir con el Señor. Incluso algunos pueden llegar hasta a perderse. Pastor, pero aquel que ha aceptado a Jesús, ¿se puede perder? Es una pregunta que a veces
nos han hecho con una intención negativa de una vez, ¿verdad? Con una intención hasta ofensiva, ¿verdad? Provocativa. Pero la Biblia es bien clara cuando dice cómo escaparemos si descuidamos. Otras versiones dice si desperdiciamos una salvación tan grande. Ahorita lo vamos a ver con la palabra, algunos pasajes asombrosos, ¿verdad? Pero no podemos ser iguales que como cuando creímos, mucho menos como cuando no éramos cristianos. Ya el Señor, el Espíritu Santo nos tiene que poner un alto, y si el Espíritu de Dios no pone un alto a tu manera de ser a partir de hoy, créeme que lo único que queda es ser limpiado y perfeccionado en la tribulación y en la gran tribulación. Pero ahí se van a perder muchos galardones, y como te digo, incluso con temor lo digo, muchos pueden llegar a perderse definitivamente. Pero este mensaje no quiero que sea que pienses que es un mensaje pesimista, oscuro. No, al contrario. Quiero, amado hermano, y estoy ocupando este tiempo porque quiero llamar tu atención. Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo y que de verdad me pongas atención, porque el mensaje que el Señor me habló este día, hermano, es para que lo pongamos en práctica, Entonces, sino que yo quiero que con este mensaje venga una luz de esperanza genuina en tu corazón, para aquellos que tal vez se les dificulta consagrarse, se les dificulta amar al Señor con fuerza, como para poder dejar las cosas que a Él no le agradan. Esa es mi oración, ese es el anhelo de mi corazón. Y entonces, como te decía al principio, Dios desea, Dios anhela que nosotros seamos radicales, pero no cualquier tipo de radical. Y no me estoy refiriendo a matemáticas, ¿verdad? Porque en matemáticas también hay un término radicales, ¿verdad? Yo sé que a muchos de acá que nos están viendo les gustan las matemáticas, pero no voy a hablar de eso, sino que de otro tipo de radicales. Por eso es de que yo colocaba esta imagen que dice 180 y con una flecha, ¿verdad? Como que lo que está dando a entender es un cambio, ¿verdad? Un giro completo, diferente, cambio de rumbo, un cambio de pensamiento, un cambio de vida, un cambio de dirección por completo. Porque muchos si siguen en el rumbo que van, muchos si siguen en el rumbo que están caminando, el rumbo que han tomado, no creo que vayan a llegar a un puerto seguro. Pero si tomamos la decisión de ser radicales espirituales y damos la vuelta y empezamos a hacer lo que Dios quiere, de seguro, que en la infinita gracia del Señor nos va a ayudar, nos va a socorrer para que nuestra vida pues entonces sea cambiada y restaurada hasta que demos la estatura que Él quiere, para que nos podamos ir con Él. Quiero hablarte del más grande radical que ha habido, y voy a tomar un verso como base para que entendamos lo que es ser un radical. Yo escribía que Dios cuando decidió salvarnos a nosotros, a la humanidad, cuando Dios diseñó un plan de salvación para la humanidad, tomó la más radical de las decisiones, y fue la de enviar a su Hijo Jesús en sustitución por ti y por mí. ¿Qué decisión? Esa más radical. Entregar, dar a su propio Hijo, sacrificar a su propio Hijo para salvar a unos que hermano, que a veces ni reciben el sacrificio de Cristo. Una de las ofensas, mira, al Señor, Dios es Dios, Él es todopoderoso, pero si hay cosas que lo ofenden a Él, lo ofenden es la idolatría. La idolatría ofende a Dios, y más cuando se le rinde culto a la Reina del Cielo, ¿verdad? Porque entonces es como que estuvieran cambiando la deidad de Dios por un ídolo. Entonces eso es ofensivo para Dios, la idolatría, todo tipo de idolatría. Pero otra cosa que ofende profundamente a Dios es rechazar el sacrificio de Cristo.
Porque el Padre, habiendo tomado esta decisión tan radical de decir, bueno, ¿cómo hacemos para salvar a todos estos que van a morir durante todas las generaciones? No hay esperanza para ninguno. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Tiene que morir alguien que es perfecto. Pero ¿cómo? Si el Hijo es Dios, ¿cómo iba a morir? Bueno, entonces la única decisión, el Padre entregó al Hijo, una decisión radical, y el Hijo tomó la decisión radical de despojarse de todo lo que le llamaba Dios, de su deidad, y vino a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como hombre fue perfecto en todo su caminar, en todo su pensamiento, en todo su hablar. Hermano, cada vez que el Señor hablaba, se sorprendían las personas, las multitudes, decían, ¿cómo Él tiene tanta sabiduría? Hermano, cuando Él hablaba, dice que hablaba con palabras de sabiduría, con palabras de autoridad. Hermano, cuando Él hablaba, los demonios se iban, las enfermedades eran sanadas. Hermano, Él habitó entre nosotros sin pecado y tomó la decisión de sustituirnos. Qué amoroso, qué precioso es Dios. Amén. Y el verso que quiero leerte es Juan 3:16, pero mira cómo dice el Nuevo Testamento de la Biblia Peshitta, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio, dice. O sea, esto a mí me sorprende. Porque otra versión dice que dio, pero aquí dice que hasta dio. O sea que, como quien dice, se atrevió. Dio lo que no había otra cosa, hermano. Así como el Señor mismo cuando le juró a Abraham, no habiendo nadie mayor que él, juró por sí mismo. No había nadie más que pudiera tomar, hermano, nuestro lugar sustitutivo, hermano, para salvarnos, hermano, para evitar que fuéramos al infierno. No había otra opción. Hasta dio a su propio Hijo. Oh, qué gracia, qué misericordia, qué bondad la de Dios. Amén. Entonces aquí vemos una decisión radical que el Señor tomó. Entonces, partiendo de esto que yo le estoy hablando, quiero primero que veamos lo que significa ser, o lo que significa la palabra radical. La palabra radical es un adjetivo. Y como ustedes saben, y si no, pues yo se los estoy poniendo acá para que lo sepan, un adjetivo es una cualidad, ¿verdad? O sea, que algo que distingue a una persona, ¿verdad? A una cosa, ¿verdad? Pero en este caso yo quiero referirme a una cosa. Nosotros, Dios desea que seamos radicales espirituales. ¿Por qué? Radical entonces es un adjetivo que puede referirse a un giro, a un cambio total, a un cambio completo. Quiere decir que aquel que quiere ser un radical espiritual de Dios es porque realmente quiere un cambio completo en su vida. Ninguno de nosotros, óigame bien, ninguno de nosotros puede agradar a Dios si no se convierte en un radical espiritual. Porque entendemos que nuestra humanidad no puede agradar a Dios. Entendemos que en nuestra humanidad ninguno de nosotros podemos agradar a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos ayuda y tomamos una decisión radical, es decir, nunca más, ya no más pecado, ya no más la carne, ya no más los pensamientos, ya no más los pies presurosos para hacer el mal, ya no más voy a usar mi lengua para chismear, ya no más voy a usar mis ojos para ver cosas que a Dios no le agradan, ya no más quiero vivir mi vida espiritual con el Señor. Dice que aquellos que deciden, que toman la decisión de vivir por el Espíritu, dice, por el Espíritu, dice, hacen morir las obras de la carne. La única forma, amado hermano, amada iglesia, que nosotros podemos abandonar todo lo que significa carne, pecado y mundo es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y entonces nosotros vemos algunos ejemplos de hombres de Dios que tomaron decisiones radicales para cambiar por completo el curso de su vida.
Y de eso es lo que yo quiero hablar, porque nuestro cambio no puede ser parcial. Si tú dices que eres cristiano y no cambias tu manera de hablar, todavía te salen malas palabras, todavía el carácter te aflora. Hermano, tenemos que entregarlo. O lo entregas o te lo quitan, tú decides. O nosotros decidimos. Yo me recuerdo que, un pequeño paréntesis, en el pasado, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, ¿verdad? Yo era muy enojado. Pero hermano, yo era de aquellos que como que comía, almorzaba y cenaba chile, y en la refacción también me daban chile. Era una persona muy enojada. Hasta que el Señor me tuvo que cambiar. Tuve que entregar el carácter y pedirle al Señor que me ayudara. Era a tal punto, hermano, que me enfermé. El hígado se me enfermó, ¿verdad? Y estaba a tal punto enfermo que las plantas de los pies, las manos se me pelaban, hermano. Tenía un sabor como a óxido en la boca. Bueno, era algo terrible. Tuve que ir donde el doctor, y el doctor me explicó muchas cosas, pero ¿qué te quiero dar a entender? Que yo le pedí al Señor que cambiara mi carácter, que me ayudara. O sea, ¿pero qué significa cambiar mi carácter? Que yo entrego mi carácter. No es de que de la noche a la mañana yo me acuesto siendo enojado y en la mañana me despierto siendo contento. No. Esto es de que cada vez tenemos que aprender a morir y dejar nuestro carácter. Puede ser que vengan más problemas, pero el Señor te va a ayudar. ¿Para qué? Para que ese carácter se vaya limando. Entonces, para poder ser un radical espiritual necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos que tomar voluntariamente la decisión de querer ser diferentes, de querer agradar al Señor. De lo contrario, no se puede. Hay muchos que solamente quieren cambiar por fuera, que los vean que son cristianos, pero en su interior, hermano, todavía no les ha amanecido Cristo. Ahora, porque aquel que realmente ha tenido un encuentro cercano con el Señor, ese ya no es el mismo. Ahora, si todavía le agregamos que hay confusión por doctrina, o porque muchos no saben la sana doctrina, porque no tienen comunión con el Espíritu, porque ni creen en el Espíritu, ni lo reciben, ni lo buscan, ni buscan la llenura, eso todavía son cosas que hacen más difícil el que una persona que ha aceptado a Jesús cambie durante toda su vida. Hay personas, hermano, que nunca van a cambiar durante toda su vida, y lo único que están haciendo es que están perdiendo galardones, y quizá por la situación, por la forma, por el carácter, por su forma de ser, hasta quizás han perdido amistades que porque nunca les dieron el valor que era, nunca les valoraron como era, entonces perdieron por completo amistades, ¿verdad? Amistades que pudieran haber sido edificantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que veamos algunos ejemplos de personas que tomaron decisiones radicales. Y quiero que veamos uno que tú ya lo conoces. Bueno, todos los conocemos, pero quiero que los veamos desde este ángulo, que tomaron una decisión radical. Y Josué, yo le ponía aquí, Josué, la decisión final. Una decisión final. A veces no cambiamos, no evolucionamos o no nos desarrollamos espiritualmente como a Dios le agrada, porque todavía no hemos tomado la decisión final. Todavía estamos jugando con el pecado, jugando con el enemigo, cuando ya deberíamos de haber, hermano, tomado la decisión final de querer cambiar. Josué capítulo 24 y verso 15 dice: ahora, si es malo a sus ojos servir a Jehová, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados que estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están morando. Pero en cuanto a mí, escúcheme, y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Aquí me tengo que detener, porque este pasaje lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, hermano, lo hemos oído en diversas predicaciones, pero quiero enfatizar aquí, dice, pero en cuanto a mí, o sea, el que tomó la decisión radical en la familia fue Josué.
Ah, sí, pastor, es que por eso son los hogares machistas. No, 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 no. Aquí tenemos nosotros que entender que hay órdenes, y cuando se lleva el orden en la casa es así. El esposo es la cabeza del hogar. Así dice la Biblia. Usted no se enoje conmigo. Y aunque nadie me diga amén, espero por lo menos que las cabezas de hogar, que los varones de la casa por lo menos me pongan amén, ¿verdad? Porque el varón en la casa, en el hogar, en el matrimonio, debe ser la cabeza del hogar. Y la cabeza del varón es Cristo Jesús. Así dice la Biblia, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces hay un orden. Cuando se respeta ese orden, hermano, puede venir bendición abundante, puede venir una bendición sobrenatural, ¿verdad? Y como sabemos que estamos en una tormenta, esperemos que la luz no nos afecte en este tema, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos sus vidas porque está cayendo una tormenta, pero increíble ahora, hermano. Así es de que en el nombre de Jesús estamos aquí compartiendo con alegría, pero sabemos que afuera hay una tormenta terrible. Pero nos cubrimos con la sangre de Cristo, esperamos de que no se nos baje la luz, ¿verdad? Ok, entonces le decía, aquí Josué tomó la decisión radical, una decisión radical. Dice, pero en cuanto a mí, entonces después dice, y a mi casa. Fíjese que ahí aunque él tomó la decisión, también los de la casa tomaron una decisión radical. Porque dice, en cuanto a mí, en las versiones normales dice, yo y mi casa. Él se puso primero, ¿verdad? Entonces él dijo, en cuanto a mí y a mi casa, dice, nosotros, y ya no es solamente él, sino que dice nosotros. Entonces vea que como autoridad, como cabeza de la casa, él toma la decisión, pero para que esta casa, para que un matrimonio, hermano, haya seguido el ejemplo de la cabeza, que en este caso que era el varón, en este caso que era Josué, quiere decir de que Josué había sido un excelente ejemplo en su casa. ¿Sabe por qué muchas veces la esposa o los hijos no obedecen, no respetan, no reconocen a sus propios padres? Pues porque son de mal ejemplo. Y aunque nadie me diga amén, hermano, qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es, pero tengo que enseñárselos, tengo que decirles, amado hermano, varón de Dios, cabeza de tu hogar, tienes que empezar a ser de buen ejemplo en tu casa, adentro de tu casa. Ahí tienes que dar el primer buen ejemplo, porque de lo contrario, si eres lumbrera de la calle y oscuridad de la casa, las cosas se ponen difíciles. Entonces Josué tomó la decisión final y él dijo, ustedes si quieren seguir siendo idólatras, ustedes si quieren olvidarse del Dios verdadero, háganlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una decisión radical. Es una decisión radical porque, como te digo, hay hogares donde ya la cosa está muy difícil y dividida, ¿verdad? Los hijos ya no quieren buscar del Señor, ¿verdad? Antes los llevabas porque eran pequeños, una vez crecen y si no les has dado un buen ejemplo se van, ya no quieren nada con el Señor. Pero para eso existe la bondad y la misericordia de Jehová, y que esa es una función de las coberturas en los hogares, que son las cabezas. Que oremos, intercedamos por nuestros hijos para que el Señor a los que se hayan alejado los atraiga, y que los que todavía están en la casa puedan ser guardados ahí en ese núcleo familiar hasta que el Señor pues no venga, o hasta que el Señor no decida otra cosa, si nos vamos arrebatados o hará algo, no sé. Pero hermano, tenemos que tomar un plan de acción. Amén. Está tu casa tomando la decisión radical final de servirle al Señor, o quizás están acomodados a un cristianismo evangélico pasivo, que no busca ni la santidad ni la comunión con Dios. Ay, Padre, ay,
qué final le dimos aquí a este verso, pero como te digo, son decisiones radicales las que tenemos que tomar. Vamos a ver otro ejemplo. Padre, que el Señor nos ayude a poder platicar un poquito más mientras la tormenta nos deje, ¿verdad? Amén. Job, definición inquebrantable. Mire la definición de Job. Nosotros sabemos que en el capítulo 1 de Job, Dios le dice al enemigo: ya viste, ya observaste a mi siervo Job. Quiere decir que Job era siervo de Dios. Creo que Job ni lo sabía, pero así dice, y utiliza la palabra mí, como quien dice, no está diciendo Job es un siervo, no, Job es mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, apartado del mal, íntegro, dice, perfecto. Ay, hermano. Entonces, Job tomó una definición inquebrantable. A él no dejó que, ni porque perdió todas sus pertenencias, porque perdió a todos sus hijos, porque perdió el amor de su esposa, porque perdió su propia salud, nada lo quebrantó. Hermano, siempre dijo: Señor, sea tu nombre bendito, desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo. Dice que con esto no pecó Job con sus labios ni con su corazón, hermano, a pesar de la calamidad que le había venido a él. Él tomó una decisión inquebrantable. Entonces, este hombre, Job, era un radical de verdad. Pero le voy a decir por qué. El verso de Job, capítulo 13 y verso número 15. La Reina Valera, esta versión es interesante porque dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, pero sostendré delante de él mis caminos. Hermano, qué impresionante este verso. Job está diciendo: aunque tú mismo me mates, Dios, yo de todas formas voy a esperar en ti. Hermano, ¿cómo puede ser posible si se logra solamente tomando decisiones radicales? No hay otra forma. No hay otra manera de cómo poder actuar de esta forma ante la calamidad. Aunque tú mismo me mates, Dios, en ti voy a esperar. Y todavía, fíjese, y todavía dice: sostendré delante de ti mis caminos. Como quien dice, bueno, cualquiera que se siente amenazado por aquel que confía, de repente hay alguien que amaba a alguien, ¿verdad? Y se sintió amenazado, lo quiso matar, lo primero que va a querer hacer es matarlo, ¿verdad? O destruirlo, o alejarse de él. No, Job dijo: voy a sostener mis caminos delante de ti. Como quien dice: aunque tú mismo me quieras matar, aunque tú mismo me mates, yo voy a esperar en ti y me voy a mantener en mis caminos, voy a sostener mis caminos delante de ti. Es decir, Señor, te voy a seguir confiando, voy a seguir buscándote. Qué radical, hermano. Qué impresionante este verso. Si tan solo, hermano, nosotros aprendiéramos ahorita ya vemos Josué y Job, de estos dos ejemplos, a ser radicales en nuestra forma de ser. Sabe que a veces, hermano, no nos metemos con el Señor, no buscamos del Señor, ¿verdad? No entregamos las áreas que el Señor nos pide, simple y sencillamente porque no queremos, porque no somos radicales, porque queremos tener todavía queremos vivir un evangelio a medias o mediocre, ¿verdad? Pero que no se entregue al Señor. Si este tiempo y todos los tiempos que estamos viviendo, hermano, nuestra vida ya debería de ser puesta en el Señor. Amén. Hermano, que nuestro pensamiento, ya no pensar como pensamos, ya basta de actuar como actuamos. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Te digo, estos mensajes a veces no son populares y no se predican, pues porque no son populares, pero yo tengo que hablar lo que el Señor me dijo. Entonces Job, fíjate, Job dijo: aunque tú mismo me mates, Señor, yo voy a esperar en ti. Aquí lo que tenemos que aprender es una definición inquebrantable. Entonces yo te pregunto esta noche a ti, hermano: ¿Ya te definiste por completo por el Señor? Pero no me vas a responder amén, solo así porque a las primeras de cambio de repente sientes que no te ama nadie y te vas de la iglesia. Sientes que no te saludan, te enojas con el que no te saluda. No, eso no es tener una definición inquebrantable. Yo ya te enseñé que esos son cristianos de cristal, no aguantan nada, no soportan nada.
Además, la Escritura dice que lo que nosotros padecemos, dice, es lo que nosotros podemos soportar. Ninguno de nosotros ha llevado una carga que no podamos soportar. O sea, de que, hermano, a veces los cristianos son demasiado quejumbrosos. Por todo se quejan. No aprenden a vivir su vida piadosamente. Te recuerdo que te dije, piadoso no es aquel que ayuda a todos y que en cada esquina está... No, eso no es ser un piadoso. Un piadoso es reconocerse que como está uno, seguir a Dios y agradarlo en todos sus caminos. Después de eso viene el poder ayudar al prójimo o a uno mismo o a la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que aunque nadie me diga amén, ¿verdad? O aunque nadie escriba amén, no sé. Tenemos que tomar una definición. Y que esa definición sea inquebrantable. Que no porque ya estás sintiendo que te están doblando el brazo y ya estás sintiendo el dolor. A lo mejor ya no me decido, ya no me defino. No. Dios quiere que seamos definidos inquebrantables. Mira, aquí pudiera poner también esta definición inquebrantable a Daniel. Daniel dice que oraba 3 veces al día, abría las ventanas, aunque era, voy a decir algo que es difícil, en aquel tiempo era contra la ley orar a Dios. Ay, qué tremendo. Padre Santo, hermano, vienen tiempos donde solo los que tienen y los que son definidos inquebrantablemente van a subsistir, van a permanecer en una sociedad, hermano, tan alejada de Dios, que las leyes que se levantan ahora, hermano, lo que hacen es poner a Dios fuera por completo y ponen leyes que más parecen anticristianas, hermano, antibíblicas por completo. Pero entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? Esto es tu vida definida inquebrantablemente, o al primer síntoma, al primer signo de dolor, dice, no, mejor no me comprometo. Tú sabes, tú lo sabes. Ok, veamos otro ejemplo. Pablo, confianza absoluta. Es que miren, estos pasajes que estamos leyendo son impresionantes. Estos pasajes son poderosos. Solamente, aleluya, solamente cuando nosotros, tú y yo, amado hermano, ponemos nuestra mirada en el Señor, podemos ser de esta manera. Pero si somos carnales todavía, si somos niños inmaduros todavía, vamos a ver las cosas superficiales, hermano, y no vamos a entender, no vamos a entender, hermano. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, ahí, que nuestros ojos estén fijos en el Señor Jesús. Ahora, Pablo tenía una confianza absoluta en el Señor. Recordémonos un poquito del pasado de Pablo, que antes Saulo, ¿verdad? Se llamaba Saulo, o Saúl, ¿verdad? Saulo perseguía a la iglesia, maltrataba a los cristianos, los encarcelaba, aterrorizó a la iglesia de ese tiempo, hermano. Los llevaba a la cárcel, los apedreaba, ¿verdad? Pastor, en la Biblia no dice que Pablo haya apedreado a nadie. No, pero él estaba cuando apedrearon a Esteban, uno de los primeros mártires, hermano. Entonces, al entender el background de Pablo, nosotros podemos darnos cuenta que él empezó a padecer lo que él mismo hacía. Pero como a él se le había aparecido el Señor, lo había conocido de una manera poderosísima. Amén. Su confianza era absoluta en el Señor. Entonces él se atrevió a decir palabras como que dejó escrita en Romanos capítulo 14 y verso número 8. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Amén. Tenemos que entender aquí, quiero ponérselo del ángulo espiritual. Vivir, dice aquí, si vivimos, para el Señor vivimos. Quiere decir, si nosotros ya entregamos
nuestra vida al Señor y se la dedicamos a Él. Estamos vivos, pero estamos viviendo para Él. Y si morimos, morimos a nuestro mal carácter, a nuestra alma que nos quiere ganar a veces la batalla o que perdamos la batalla, ¿verdad? A esos malos pensamientos. Si ya morimos a todas esas cosas, pues para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos le pertenecemos al Señor. Claro, alguien dirá, sí, aleluya, qué bonito, pastor, porque esto hay que verlo espiritualmente. No, pero también hay que verlo literalmente. Porque este hombre Pablo estaba dispuesto hasta a dar su propia vida por el Señor. Entonces, él vivía para el Señor, pero estaba dispuesto a morir para el Señor, porque él había puesto absolutamente su confianza en el Señor. Y entonces aquí, pero mire qué hermoso termina el verso, porque dice, así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Esto lo tenemos que entender, hermano. ¿Qué significa la palabra pertenecer? Es fácil, ¿verdad? Ser parte de, no alejado. Dice que nosotros antes éramos extranjeros, advenedizos, alejados de los pactos, de las promesas, pero fuimos acercados por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús, de tal forma que ahora, antes que no éramos parte, ahora somos parte de Dios, somos de la familia de Dios, dice. Hermanos, somos parte de la familia del Señor, ya no somos ajenos, ya no somos extranjeros, o como dijeran allá en mi natal tierra Guatemala, foreigners, ¿verdad? Foreigners, no sé si se dice bien. Foreigners, ¿verdad? Foreigners, ¿verdad? Ya no, ahora somos parte del Señor, somos parte de su familia. Entonces, este hombre llamado Pablo, que significa pequeño, ¿verdad? Y no estoy poniéndoles, no he hablado de ningún significado ahorita en el griego o en el hebreo, porque quiero que veamos en realidad las características. Pero Pablo había aprendido a poner su confianza en el Señor. Tanto es así que la carta a los Filipenses, hermano, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, ¿verdad? Dice, yo sé vivir cuando me reciben, cuando no me reciben. Sé vivir cuando he aprendido a contentarme, dice, cuando me reciben, cuando no me reciben. He aprendido a contentarme cuando tengo y cuando no tengo. He aprendido a contentarme cuando las cosas me van bien o cuando no me van bien. Filipenses 4:12 dice, porque ya aprendí a vivir. Quiere decir, hermano, porque aquí le está diciendo, si vivimos, para el Señor vivimos. Él ya había aprendido a vivir, por eso es que decía esto. Él ya había aprendido a vivir y también había aprendido a morir, porque él sabía qué tipo de vida era la que él tenía antes de conocer al Señor. Entonces, regreso a Filipenses 4:12, porque ya aprendí a vivir. ¿Cómo? Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí vemos, hermano, este hombre había puesto su confianza absolutamente en el Señor Jesucristo. Él había tomado una decisión radical. ¿Y cuál fue la decisión radical? Él sabía que vivo o muerto era del Señor. Es más, él decía, para mí el vivir es Cristo, decía. Y el morir es ganancia. Padre Santo, qué confianza, ¿verdad? Hay muchos que por temor a la muerte estuvieron, dice la Biblia, esclavizados al temor. Pero cuando se ha puesto absolutamente la confianza en el Señor, hermano, se va el temor. Ahora yo te preguntaría, a ti, amado hermano, ¿confías absolutamente en el Señor a pesar de todo lo que está pasando alrededor? ¿O todavía tienes temores? Si tu respuesta es sí, tengo temores y no confío en el Señor, toma una decisión radical hoy. Ya no sigas siendo igual que como hasta ahora. Veamos otro ejemplo. Moisés. Veamos a Moisés, un valiente intercesor. Aquí nosotros
vemos esta decisión radical que tomó Moisés. Esta fue una decisión radical. Y leámosla en Éxodo capítulo 32 y versos 31 en adelante. Te voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: entonces Moisés subió a donde estaba el Señor y le dijo: por favor, escúchame. Este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. Cuando tú lees todo el capítulo 32, te recuerdas que Moisés había subido al monte, Dios le da las tablas de la ley, se tardó 40 días y el pueblo se empezó a desenfrenar y de repente hacen el becerro de oro. Y cuando Moisés baja, se da cuenta de esta atrocidad que habían hecho, este pecado que ofende al Señor de la idolatría. Se habían hecho, en otras versiones dice, se habían fabricado un dios de oro. Padre, qué tremendo. Hermano, 40 días se había ido el líder, 40 días nada más el líder no estaba ahí con ellos y se desenfrenaron. Padre, que Dios nos ayude. 4 meses tenemos de no reunirnos. Yo anhelo que usted sea fuerte, que usted esté lleno del Espíritu Santo, que su ayo realmente sea el Espíritu de Dios, que le diga: no, esto no lo hagas, esto no lo pienses, métete más, lee la palabra, busca del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Entonces dice aquí: este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. Ahora, perdónalos por su pecado. Está haciendo su función sacerdotal de intercesión. Pero mire la decisión radical que toma. Perdónalos por su pecado. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que tú escribiste. Cuando usted estudia o se mete a estudiar y ve las anotaciones, las citas de referencia y versos cruzados, mire, cuando usted lo hace, ahí hay una llamada de atención que se refiere al libro de la vida. Padre Santo. Entonces está diciendo: bórrame de tu libro de la vida. Para aquellos que piensan que la salvación no se puede perder. Entonces el Señor le contestó. El Señor le dijo a Moisés: a los únicos, oiga, entienda este verso, a los únicos que borro de mi libro, es decir, al libro de la vida, a los únicos que borro de mi libro son a los que cometen pecado contra mí. Ay, Padre Santo. Entonces quiere decir, hermano, de que al entender esto, debe venir el temor de Jehová sobre nosotros. Pidámosle al Señor que venga temor de Jehová, porque el pecado puede hacer que nos borren del libro de la vida. Aunque no me diga amén, o aunque se quede en silencio. Ay, 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 Dios mío. Pero fíjese que Moisés fue un valiente intercesor. Sabe que la iglesia de Jesucristo es miedosa. No todos, pues, pero hay una buena parte que es miedosa. No son valientes. Porque un valiente no es aquel que se puede pelear con 3 personas. Valiente no es aquel que a la medianoche se atraviesa el cementerio, ¿verdad? Valiente no es aquel que anda entre las fieras. No, hermano. Valiente es aquel que se atreve a decirle no al pecado cuando el enemigo lo está tentando. Un valiente es aquel que se atreve a decirle no a su alma cuando su alma se quiere rebelar y hacerlo caer delante de Dios. Esos son los verdaderos valientes. Que Dios nos ayude a ser valientes de verdad. Pero en este caso aquí dice que era un valiente intercesor. Hermano, fue tan radical. A mí me sorprende esta decisión que tomó Moisés. Señor, si no los perdonas, bórrame de tu libro. ¿Hasta qué punto, por hacer la obra de Dios, estaba dispuesto aún a que lo borraran del libro de la vida? Porque era su función. Él era como el intercesor del pueblo. ¿Hasta dónde fue capaz él de hacerlo? Decirle: Señor, bueno, bórrame. En otra oportunidad también le dijo, aunque esa decisión no fue tan radical, pero le dijo: Señor, si tu espíritu no va conmigo, no va con nosotros, no quiero ir, no me saques de este lugar, no quiero avanzar. A que Dios nos ayude a ser radicales espirituales. Que Dios nos ayude de verdad, hermano, a que esta palabra, este mensaje pueda ayudarnos a entender que debemos de tomar decisiones, que el día de hoy sea la última vez
que el enemigo te bota, que el enemigo te hace cambiar tu carácter, te hace cambiar tus pensamientos, que sea la última vez, porque tú estás aprendiendo que debes de ser un radical espiritual y le vas a pedir el auxilio al Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, sin el Espíritu de Dios no podemos, pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el Señor, porque de lo contrario, hermano, no podemos avanzar en esta tierra. Quiero que veamos un ejemplo más. Pedro. Yo le puse aquí el esfuerzo final. Solo estos versos es para hablar un tema separado completo. Pedro, el esfuerzo final. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y verso 13. Te voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto tendré que dejar esta vida. Hermano, el Señor ya se lo había revelado al apóstol Pedro. Por eso, el verso 15, por eso haré todo lo que pueda para asegurarme de que siempre tengan esto presente, aún después de que yo me vaya. En otras versiones dice, voy a hacer todo lo posible para que en todo tiempo ustedes se recuerden de estas palabras. ¿Y a qué se refería? Cuando leemos todo el capítulo, este capítulo es bien precioso. Nosotros estuvimos compartiendo esto el día de ayer, domingo. Y fue el miércoles pasado, creo que hablamos acerca de la piedad. Entonces, los acompañantes de la piedad, las virtudes que tienen que acompañar la piedad. Entonces, a lo que se refiere el apóstol Pedro, aquí es a las virtudes que hay en esta carta, en este capítulo. Él está diciendo, yo me voy a encargar que después de que yo parta de esta vida, ustedes se recuerden de estas palabras. Tanto así que lo dejó por escrito. Que lo dejó todo por escrito. Dice, de tal manera que caminando diligentemente, dice, añadida vuestra fe, dice, y empieza a añadirle todas las cosas que tienen que añadirle a su vida, para que entonces, hermano, dice, no queden estériles, sino que den frutos agradables delante de Dios. Mire, este hombre tomó esta decisión radical. Quizás ya, hermano, ya sabía, el Señor ya le había dicho, pronto te vas a ir de esta tierra, y él empezó a trabajar. Hermano, era un hombre iletrado, un pescador, pero no se quedó así. Él fue evolucionando, desarrollándose. Hermano, hasta dejó cartas escritas, se volvió un escritor. Y sabemos que el Evangelio de Marcos también es de su autoría, solo que por medio de Marcos. Pero bueno, el esfuerzo final de él. Él sabía que le quedaba poco tiempo, porque el Señor ya se lo había dicho, le iba a decir que se lo iba a llevar, ¿verdad? Iba a partir de esta vida. Entonces él quería dejar las instrucciones finales. Aquí yo te pregunto, hermano, ¿qué esfuerzo estás haciendo tú? ¿O qué esfuerzo estoy haciendo yo? Para que a los que vienen detrás de nosotros, si el Señor no viniera pronto, ¿qué esfuerzo estamos haciendo para dejarles un legado? Así, pastor, viera que yo estoy comprando terrenos, fincas. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Esto es bueno, pero no me refiero a eso. ¿Qué esfuerzo estás haciendo para dejarles una heredad espiritual a tus hijos? La mejor herencia que nosotros podemos dejar, hermano, espiritualmente hablando, es Cristo adentro del corazón de nuestros hijos. Es una vida de ejemplo, de temor, de amor, de búsqueda, de servicio a Dios, para que ellos, si un día nosotros no estamos, sea que el Señor nos arrebate o porque nos vayamos nosotros, que ellos puedan recordar la memoria de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestra pasión. Yo me recuerdo de un pasaje en la Biblia que dice que lo peor que le puede pasar a un hombre es que quede sin memoria. Estoy parafraseando el verso. No porque le dé Alzheimer y no recuerde nada. No. Porque no hay a quien lo recuerde.
que no haya quien recuerde sus hechos. Por eso es que en las crónicas, ¿verdad? Cuando tú lees las crónicas, ahí hablan los hechos de las personas y ahí es donde hay algunos que no saben quiénes eran. Lo peor que le puede pasar a alguien es entonces que no tenga memoria. ¿Qué estamos haciendo nosotros para dejar ese legado espiritual a los que vienen detrás de nosotros? Nuestros hijos biológicos, nuestras hijas biológicas, nuestros hijos espirituales, que puedan aprender después de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que nos estamos esforzando hasta el final? ¿O estamos viviendo un evangelio así light, un evangelio que no amerita ningún esfuerzo y por ende no va a habilitar ningún premio ni ningún galardón a los que así son? Entonces, yo te digo, esfuérzate hasta el final. Esforcémonos hasta el final. Hagamos lo último con nuestras fuerzas. Veamos uno más. Padre Santo. Mateo. Todo por Jesús. Este verso me quebrantó, hermano, cuando estaba leyendo, cuando estaba estudiando. Me quebrantó. Porque dice en Lucas capítulo 5 y verso 27, en nueva versión internacional, dice: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Quiero tenerme un minutito aquí. Fíjese que yo le he estado diciendo que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor Jesús. Pero aquí los tiernos ojos del Señor Jesús se fijaron en este hombre, en este recaudador de impuestos llamado Leví. Sus ojos santos lo vieron, lo consideraron. ¿Qué habrá visto el Señor en Leví? Leví es Mateo, ¿verdad? Dice que él era un publicano. Las otras versiones dice, otros pasajes también dice que él era un publicano, recaudador de impuestos del Imperio Romano. Lo vio. Sus ojos santos se fijaron en él. Pero no lo dice la Biblia, pero déjeme pensar por un momento que él también fijó sus ojos en el Señor Jesús. Déjeme pensar, no está en la Biblia, pero déjeme pensar que por un momento Leví lo vio con sus discípulos o con los otros discípulos con que él andaba, había oído del Señor Jesús y quizás en su humanidad él pensó: jamás voy a ser un candidato para que él me llame. Jamás se va a fijar en mí. Por eso cuando él lo vio, hermano, dice, después de esto salió Jesús. ¿Después de qué? ¿Verdad? ¿Después de dónde? ¿De qué acontecimiento? Si nosotros leemos versos antes, el Señor Jesús había sanado a un paralítico. Y había sido tan impresionante porque el Señor Jesús dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le digo a este hombre: toma tu lecho, levántate y vete. Eso había sonado, fue impresionante. Entonces dice: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Ahí estaba él, tranquilo. Sígueme, le dijo Jesús. Es que, hermano, me emociona esto. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó. Hermano, si él no hubiera tomado una decisión radical, no se levanta. Y Leví se levantó y dice: lo dejó todo y lo siguió. ¡Hala! ¡Qué impresionante! Recuérdese que Leví era recaudador de impuestos. Quiere decir que se movía dinero, manejaba dinero. Obviamente para él, para el gobierno romano, y probablemente él sacaba de ahí también, ¿verdad? Amén. Uno para ti, dos para mí, decía, ¿verdad? O no sé cómo habrá dicho.
Pero dice, se levantó, dejó todo, lo dejó todo y lo siguió. Qué hermoso. ¿Estás tú dispuesto a tomar una decisión radical de dejar todo por Jesús? Claro, aquí siempre lo vemos hay muchos que lo pueden ver desde este ángulo y decir, dejar todas mis pertenencias materiales. Aquel joven rico dice que se entristeció porque el Señor le dijo, ve, vende lo que tienes y da a los pobres. Y se entristeció porque como era muy rico, tenía mucho, entonces sus riquezas lo retuvieron y lo alejaron de seguir a Jesús. Aquí, obviamente, Mateo probablemente era un hombre adinerado, vivía bien y lo dejó todo. Pero también quiero que lo veamos desde este ángulo. Dejó todas sus riquezas, toda su comodidad, todo su confort, toda su seguridad. Dejó su manera pecaminosa de vivir, dejó su manera de actuar que robaba, porque le llamaban ladrón, así le decían a él que era un ladrón. Dejó su manera antigua de vivir, lo dejó todo, dice, todo lo dejó por seguir a Jesús. Aquí yo te pregunto, hermano, ¿estarías tú dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor? Pero no pensemos solo en lo material. Tú sabes qué es lo que tienes que dejar para definitivamente seguir al Señor. Y eso solo lo consigue alguien que toma decisiones radicales. Yo quiero concluir. Hebreos capítulo 6 y verso 10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Al verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál? Buscar al Señor, no vivir injustamente, continuar sirviéndole al Señor. Es decir, tomar una decisión radical de ser diferente, fíjate que 180 grados, cambio de rumbo. Dice, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Y el verso 12 dice, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, los personajes que nosotros hablamos son dignos de imitar. ¿A quién de ellos vas a imitar? Pues deberíamos de imitarlos a todos. Sobre todo al Señor Jesús, en su vida piadosa y hermosa que vivió aquí en la tierra, que nos enseñó un estilo de vida diferente. Pero aquellos que no son capaces de tomar decisiones radicales, no lo van a poder hacer. Yo quisiera que por un momentito escuches le pongas atención a esta letra de este canto que va a empezar a sonar ahora. Voy a orar después, pero quiero que dejes que el Espíritu de Dios ministre tu vida un momentito. Ahí en tu lugar, un momento. Oh sí, Señor Jesús. Lleva esta palabra, Señor. Este mensaje. Llévala a los corazones de aquellos que quieran ser diferentes. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor Jesús. En ti, Padre. Que de verdad valga la pena nuestra vida. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Un momento ahí con el Señor, hermano. Un momento. Oh, quita pramas, torre más. Que mis ojos estén en ti, Señor, que mi vida. Oh, en el nombre de Jesús. Que nada tenga más valor que Él. Que nada. Sí, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo. Toma estas palabras.
Tómala, Señor. En el nombre de Jesús, quiero orar por aquellos que quieren poner su mirada en el Señor y tomar una decisión radical hoy. Tu vida puede ser diferente a partir de este minuto de oración, hermano. Si tú y yo tomamos esa decisión radical. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias porque tú nos has enseñado, Señor, nos has hablado. Ahora yo te pido, por favor, Señor, que nos auxilies a tomar esa decisión de seguirte a ti a pesar de cualquier cosa, que dejemos toda nuestra vida pasada, pecaminosa, para seguirte a ti, Señor, y agradarte a ti en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Mira las vidas de aquellos que valientemente están tomando una decisión radical hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo les hable, que tu Espíritu Santo les certifique, les auxilie, Señor. Es mi oración que, Señor, puedan tomar esta decisión para que cuando tú vengas podamos irnos contigo, Señor, que no haya nada que nos impida ser arrebatados y que cuando lleguemos y estemos frente a ti podamos escuchar, Señor, aquellas palabras que están escritas que dicen: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Padre, mira a tu pueblo en esta hora, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Que esta palabra sembrada en sus vidas lleve un fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que se conviertan en sembradores de fe. Cada uno, Señor, de los que están escuchando, que se conviertan en sembradores de fe. Que lo que hoy les fue sembrado en su corazón, vayan y lo siembren a otros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y no sabías nada de esto, pero quieres tomar hoy la decisión más importante de tu vida, de conocer al Salvador de tu alma. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, amado hermano, amigo, si hiciste esta oración, vas a empezar a conocer a Dios de una forma diferente y su Espíritu Santo te va a ayudar a tomar decisiones radicales espiritualmente para beneficio de tu propia vida. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo y por esta circunstancia nos estamos reuniendo virtualmente, así es de que te invitamos para que visites nuestras redes sociales que están saliendo en este momento acá. Visítalas, compártelas, hermano, sé parte de esta familia virtual. Ahí visita nuestra página, ahí tenemos nosotros áreas específicas, la videoteca, tenemos la radio 24 horas, tenemos actividades para niños, en fin, tenemos varias cosas porque queremos ser de bendición para aquellos que nos visitan. Así es de que quiero orar por las peticiones, en verdad que vamos a orar por nuestras hermanas Silvia Sarmientos, que el Señor siga haciendo la obra. Dice, pidieron oración por la sobrina de la hermana Verónica y que está, se parece que tiene complicaciones en el parto, ¿verdad? Vamos a pedir por ella. También damos gracias al Señor porque Flavio Goyón ya salió del hospital y le damos gracias al Señor por esta noticia tan preciosa, ¿verdad? Y sigamos suplicando que el Señor termine de hacer esa obra de salud, de sanidad sobre su cuerpo. Así es de que
Tenemos estas peticiones, ayúdeme a orar, pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos en estas peticiones para que vengas tú obrando, sanando, restaurando, Señor, auxiliando, Padre, conforme a tu gracia y misericordia. Lo ponemos en tus manos, poderoso Rey, para que en tu bondad obres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que, amada familia de familias, amigos que nos ven, quiero invitarte para que mañana entonces nos sintonices en punto de las 7:30. También vamos a estar compartiendo un tema. Así es de que te esperamos mañana a las 7:30. Y recuerda, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos anhela, nos desea. Así es de que busquemos la amistad con el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.